En realidad me cuesta mucho ser consciente de las cosas que hago con mis hijos. Normalmente reacciono y luego me pongo a pensar, ¿pero por qué hice esto? Quiero aprender a pensar antes de actuar. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre cómo educar a mis hijos con conciencia, entonces suscríbete a este canal para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos y ya nos vemos para conversar de este tema a profundidad. Bueno, y es que hoy se habla, por ejemplo, de cosas como disciplina consciente, crianza consciente, se usa mucho maternidad consciente, también paternidad consciente, se usa mucho, se le hace mucho énfasis a la importancia de la conciencia frente a la crianza, ¿sí? Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Básicamente, ¿qué es importante, digamos, como para iniciar? Cuando hablamos de conciencia, la idea no es que todos seamos unos inconscientes, no, sino que de cierta forma hemos replicado o reproducido o repetido en automático las estrategias de crianza con las que nos criaron a nosotros, con las que criaron a nuestros papás, a nuestros abuelos y a todas las generaciones pasadas, ¿sí? Porque si, digamos, estoy bien, entre comillas, pues se asume que eso funcionaba, ¿sí? Pero que es importante, hoy quiero decirte, tengamos una mirada un poco más profunda y es cuando cada uno de nosotros comienza a tener este despertar, porque en mi caso comencé a tenerlo hace aproximadamente 4 años, comienzas a darte cuenta que hay ciertas cosas de tu propia infancia que explican mucho el ser humano que eres hoy, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? La idea es, yo muchas veces te he dicho, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Y ser conscientes no es criticar, no es juzgar, no es culpar a esa persona que te cuidó, llámese papá, tío, abuela, sino darnos cuenta que a la hora de la verdad, si bien eso era lo único que existía en aquella época, hoy en día no es así, ¿sí? Hoy en día hay estudios que demuestran por qué es importante para el desarrollo de ese cerebro de tus hijos el amor, la conexión, el respeto, los buenos tratos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conciencia, significa que yo entiendo con claridad el por qué pasan o no pasan ciertas cosas con esos hijos, ¿sí? Entendiéndolo desde mi propia infancia, porque muchas veces tú y otras familias me han escrito que tienden a explotar y no entienden por qué. Básicamente, esta es una de las razones principales, porque todavía no somos conscientes cuáles son esas reacciones o esas respuestas que traemos en automático, porque las tuvieron nuestros padres con nosotros y nosotros las replicamos con esos hijos. Y es importante comenzar a ser conscientes de eso para, ok, darnos cuenta que educar con conciencia es importante, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hablar de ese tema el día de hoy a través de 3 claves. Clave número 1, entonces, ¿en qué nivel está mi conciencia? Y digamos que a mí me gusta integrar cosas que voy aprendiendo no solo en temas de crianza, de psicología, sino en otros tipos de temas de desarrollo personal porque siento que aplican muy bien en los temas relacionados con tus hijos, ¿sí? Entonces, hay un autor que se llama Eugene Schwartz que él habla de los niveles de conciencia y quiero hablarte un poco de eso y es, de acuerdo al nivel de conciencia en el que te encuentres, es la forma en la que vas a ver el problema, la solución y un poco la acción que vas a emprender frente a ello, ¿sí? Entonces vamos a revisar cada uno de estos niveles de conciencia. Él dice, son 5 niveles de conciencia. Entonces, el primero, no reconozco que tengo un problema
ni reconozco que, por tanto, que existen soluciones para ese problema. Y esto lo vemos muy presente en esos adultos que dicen cosas como, no, pero es que como crío está bien. Simplemente estoy criando como me criaron a mí y funciona, ¿sí? Mi hijo obedece, mi hijo hace lo que yo quiero. Es decir, no se da cuenta que se está generando heridas emocionales, lo está sintiendo, haciéndole sentir culpa a sus hijos, es decir, está usando diferentes obstáculos que solo van a desconectarlo o alejarlo de sus hijos, que los hemos ido hablando todo este mes, ¿sí? Entonces, si yo no reconozco que tengo un problema en relación al trato que tengo con mis hijos, pues claramente no voy a reconocer que hay otra forma de hacerlo. Entonces, son personas que dicen, no, pero es que ahora los hijos son una generación de cristal, no se les puede gritar, no se les puede pegar, no se les puede hacer nada, ¿sí? ¿Y por qué? Básicamente porque como no reconocen que hay un problema, claramente no van a reconocer que hay una solución. Y cualquier otra forma de manejar las cosas en casa van a verlo como una amenaza. Cuando le digan, no, pero es que no es necesario gritarlo para que haga caso, no, pero es que no es necesaria la palmada, no es necesario amenazarlo, no es necesario esto, las culpas, abandonarlo, rechazarlo, en fin, va a decir, ¿no? Esta persona, ¿cómo va a decirme eso si ni siquiera está dentro de mi casa? Uno, dos, a mí me crearon así, estoy bien, ¿por qué voy a hacerlo diferente? ¿No? Entonces digamos que ese es el primer nivel de conciencia que es importante, que seamos conscientes si estás en ese punto, en este momento, en la crianza de tus hijos, con tus hijos, ¿sí? En tu rol de mamá, de papá, de cuidador. Nivel de conciencia entonces número 2, dice, conoce que hay un problema, pero no conoce la solución, ¿sí? Ahí digamos que es cuando poco a poco ya en el mundo de la crianza comenzamos a despertar y somos adultos que nos damos cuenta, ok, en realidad lo que yo hago sí hace sentir mal a mi hijo. Lo hiere, lo lastima, lo hace sentir miedo, en realidad no le estoy enseñando nada. Ahí se da cuenta, pero no es consciente, ok, que se puede hacer distinto, ¿sí? Entonces digamos que es un círculo vicioso, porque de cierta forma soy consciente que esos malos tratos, cuando exploto con mis hijos, no es lo que debería ser, pero como no conozco otra forma, pues vuelvo y repito, porque digo, tengo un mini despertar diciendo, no, en realidad no debería seguir haciendo así las cosas, pero no conozco otra forma, entonces vuelvo y exploto y las vuelvo a hacer así. Se vuelve un círculo vicioso, de cierta forma como un bucle en el que se repite porque no conoce el otro pedazo del camino, ¿sí? Nivel de conciencia entonces número 3. Sé cuál es el problema, conozco que hay diferentes soluciones, pero tal vez a nivel general no conozco una específica, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser papás, mamás u otro cuidador que diga, ok, primero, soy consciente de que gritar a mis hijos, la palmada, la cachetada, rechazarlo, humillarlo, me aleja y me desconecta de él, ok. Segundo, reconoce la solución. En realidad, eso hace a poner su cerebro en estado de alerta y al educarlo desde el miedo no aprende nada, ¿no? Y tercero, es importante comienza a escuchar algo que se llama crianza respetuosa, crianza consciente, educar con amor, disciplina con amor, pero no encuentra como alternativas específicas que lo ayuden a resolver eso, ¿sí? Hablemos entonces del cuarto nivel de conciencia que nos propone esta autor y es, conozco que hay un problema, una solución, y conozco una solución específica, ¿sí? Es decir, sumado a lo del nivel de conciencia anterior, sé que estoy usando malos tratos, eso me desconecta de mi hijo, sé que es importante educar desde el amor y desde el respeto, sé que hay, por ejemplo, la masterclass gratuita
corregir agresividad y desobediencia en tus hijos sin usar gritos ni castigos, que es de la que yo te he hablado a lo largo de estas semanas, esa solución es la que yo necesito, ¿sí? Porque voy a evitar los conflictos, porque en realidad voy a crear y fortalecer cada día un poco más ese vínculo, porque va a lograr que eduque en casa desde el amor y no desde el miedo. Y el quinto nivel de conciencia, entonces ya hay un despertar completo porque soy plenamente consciente y estoy listo para dar el siguiente paso. Estuve en esa masterclass que me compartió Gina, tuve ese despertar y necesito ir más profundo para decirle de forma definitiva adiós a la agresividad y la desobediencia en casa, pero con un acompañamiento más de la mano, ¿sí? Más guiado. Entonces digamos que ahí está, ¿sí? ¿Y qué es importante de estos niveles de conciencia? Claramente todos no estamos en el mismo punto, así estemos en la misma edad, misma condición social o económica, no tiene que ver nada con eso. ¿Por qué? Porque todos vivimos situaciones distintas, tenemos una historia de vida distinta, entonces de acuerdo a eso va a ser el nivel de conciencia en el que yo esté de esos 5. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces dicen, no, pero es que yo ya estoy poco a poco aprendiendo de crianza respetuosa, pero a mi pareja le cuesta, pero a mi suegra, pero a mi mamá le cuesta. ¿Por qué? Porque está en otro punto su estado de conciencia, ¿sí? Puede que tú ya estés en uno de los últimos niveles de conciencia y ese despertar ya esté mucho más real, pero en el caso de ella puede que apenas sea consciente del problema, pero no que tiene una solución. Y es importante esto para verlo de una forma empática, aprender a comunicarnos de forma asertiva. Cuando una persona esté en el mismo nivel de conciencia que yo sobre la importancia de educar con amor y respeto, pero también cuando una persona no esté en ese mismo nivel de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, no creas que por yo hablarte de estas cosas, todas las personas que me rodean están alineadas al mismo nivel de conciencia que yo en el tema, ¿no? Tengo personas cercanas, muy cercanas, que en realidad están en un estado de conciencia anterior al mío. Es un punto del que yo estaba hace unos años, pero lo entiendo. Ellos viven una realidad muy distinta a la mía, a pesar de que a veces incluso tenemos vínculos muy cercanos, ¿sí? Porque el hecho de que yo ya haya despertado sobre la importancia de dejar atrás gritos, castigos y otras herramientas viejas de esa crianza, no significa que yo voy a poder venderles esa idea a los demás personas que me rodean. No, porque están poco a poco despertando. Puede que se demoren más, puede que se demoren menos que tú. ¿Eso de qué depende? Depende del momento en el que se encuentren, ¿sí? Depende de la disposición y depende de si viven esto de forma mucho más cercana y directa, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso presente, ¿ok? Clave entonces número 2. Mis hijos y su nivel de conciencia. Digamos que es importante que seamos conscientes, ok, estos niveles de conciencia de los que te hablaba ahorita también aplican para tus hijos, porque básicamente tus hijos, digamos, están en un proceso de desarrollo y crecimiento, y eso significa que esta parte del cerebro que son los lóbulos prefrontales que se encargan de esa solución de problemas, de esa parte de la toma de decisiones, esa parte que yo tiendo a llamar el pensar antes de actuar, porque ese cerebro emocional es el actuar antes del pensar. Digamos que ese cerebro racional termina de desarrollarse alrededor de los 25 años. Es decir, a los niños, a los adolescentes, no podemos esperar que piensen antes de actuar porque claramente están en ensayo y error aprendiendo a lograrlo, ¿sí? Y te necesitan a ti como guía para ver cómo pueden ser exitosos, no para el juicio, no para la crítica, no para la culpa, ni nada de ese tipo de cosas que hemos ido hablando en los espacios anteriores. Entonces, teniendo eso presente, es claro que el nivel de conciencia de tus hijos va a ser mucho más básico al tuyo, es decir,
van a actuar desde ese cerebro reptiliano en el que buscan satisfacer esa necesidad de seguridad, sentirse seguro, cuidar esa supervivencia satisfaciendo esas necesidades básicas, alimentación, sueño, comida, eh, sus necesidades fisiológicas como hacer pipí, hacer popó y todo ese tipo de cosas, el contacto físico también, y digamos desde ese cerebro emocional que básicamente buscan satisfacer esa necesidad de conexión, ¿sí? Sentirse conectado a ti, sentirse visto, validado, aceptado, amado. ¿M? Entonces, a la hora de la verdad, pues no van a tener análisis profundos sobre cómo reaccionan, sobre cómo actúan, sobre lo que te dicen, sobre lo que hacen, ni teniendo de 0 a 7 años, ni teniendo de 7 a 17, 18 años, ¿sí? Porque digamos que a pesar de que están en momentos de vida distintos, tanto la niñez como la adolescencia comienzan a ir aprendiendo a interactuar con su entorno, poco a poco, ¿sí? Y poco a poco aprenderán a ser exitosos, llámese en la forma de comer, llámese cuando orinan, llámese saludando y despidiéndose de otras personas, llámese sabiendo poner límites, diciéndole los que no les gusta, llámese siguiendo unas rutinas, ¿sí? Y todo ese tipo de actividades que en realidad yo sé que deseas que sean exitosos poco a poco tus hijos, pero recuerda, es poco a poco. Así como yo soy consciente, ok, en qué punto está mi nivel de conciencia, es ser consciente que por la edad de tus hijos lo más seguro es que no sabe ni que hay un problema ni que hay una solución, ¿sí? Porque su cerebro aún no tiene el desarrollo suficiente para entender que empujar a otros los hace sentir mal, o que cuando da una palmada duele, ¿sí? Te necesita a ti adulto que lo oriente en ese tipo de experiencias para nutrirse y saber, ok, ¿cuál es el aprendizaje de esta experiencia? ¿Está bien que cuando yo estoy feliz cojo y empujo a alguien? ¿O qué debería hacer? ¿Sí? ¿Y qué debería hacer entonces? Ah, mamá me dijo que hiciera esto, papá me dijo que hiciera esto. Entonces es importante que tengamos eso presente para darnos cuenta que en realidad no es enfocarnos en la mirada de adulto ni enfocarnos en esa mirada de ese niño, sino cómo puedo bajarme a su nivel, ser consciente del momento de desarrollo en el que está, cuáles son esas necesidades que tiene por esa etapa en la que se encuentra y cómo puedo acompañarlo entendiendo que no busca manipularme, chantajearme, amenazarme, porque esos son tipos de reacciones que son más adultas que niñas, y esa es mi interpretación de adulto, pero si yo me quito ese tipo de prejuicios, me voy a dar cuenta que en realidad hace las cosas lo mejor que puede, de acuerdo al momento en el que se encuentra, ¿sí? A la etapa de desarrollo en la que esté, tenga 2 años, tenga 15, ¿sí? Sin tomarme las cosas personales, no es que azotó la puerta porque quería hacerme daño, no es que tiró algo porque quería golpearme, no, sí, digamos que es importante que tengamos eso presente, ¿ok? Clave entonces número 3, ¿cómo puedo lograr entonces una transformación consciente de mi maternidad a mi paternidad? Digamos que es importante darnos cuenta que cuando yo entiendo mi propia historia, mi infancia, lo más seguro es que me voy a dar cuenta que sufrí una o varias heridas emocionales de las que hemos hablado. Miedo a la desconfianza o que me traicionen, a humillación, rechazo o que me ignoren, abandono, injusticia. Y es importante ver esto no desde la culpa, sino desde la responsabilidad y darme cuenta, ok, por haber sufrido esas heridas o haber sufrido culpas, amenazas, juicios o críticas, comparaciones, etiquetas, sobrenombres o apodos, entre otras. Eso me ayuda a entender, ok, por eso es que hoy en día actúo de esta forma y no de otra. Por eso es que tiendo a hacer en ocasiones tal vez
tan dependiente a otras personas, o por eso es que no me gusta estar solo, no me gusta estar sola, o por eso es que me pongo a la defensiva cuando quieren vulnerar uno de mis derechos, ¿no? ¿Sí? Permite como entender por qué he actuado de la forma que lo he hecho en mi adolescencia, hoy en día en mi adultez, y en diferentes situaciones, con mi pareja, con la familia, con mis hijos, en el trabajo. ¿M? Y no voy a negártelo. Mirar hacia adentro a veces duele, a veces es doloroso darme cuenta de este tipo de cosas. Te lo digo yo. Digamos, revisar eso de mi propia historia a veces ha sido sencillo, pero al inicio era muy doloroso entender, ok, esto como sucedió así en mi niñez, por eso es que en una época de mi adolescencia comencé a tener una timidez muy marcada. ¿Mm? Entonces, digamos que al entender mi propia historia, puedo ser consciente de mis reacciones, las que tiendo a tener en automático y ver, ok, cómo puedo transformarlas, cuál es la solución que puedo tener, ¿sí? Y ahí podemos lograr una maternidad o paternidad que sea más consciente, ¿sí? Porque no me tomo personal las cosas que hacen mis hijos, no lo tomo como un ataque personal hacia mí, sino me doy cuenta, ok, ¿qué está tratando de decirme? ¿Por qué no me lo dice de otra manera? ¿En realidad sabe decirlo de otra manera o necesita que yo se lo enseñe? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento que me está mostrando? ¿Qué hay detrás de ese grito, de esa mordida, de ese empujón, de ese momento en el que rompió esto cuando le dije que no? ¿Qué hay detrás? Comienzo a tener entonces una mirada mucho más amorosa, mucho más compasiva, mucho más empática y puedo conectar mucho mejor con esos hijos. Y ahí me doy cuenta, ok, puedo tener más claridad de darme cuenta que puedo corregir desde otro lugar, desde un lugar amoroso, desde un lugar respetuoso, dejando atrás viejas herramientas de crianza que hablábamos en espacios anteriores, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la idea. No es sentirme superior a, no, sino en realidad es darme cuenta, lograr una transformación consciente de mi rol de mamá, de papá es posible. Y no va a ser ese camino perfecto como esas propagandas de televisión o en redes sociales en las que sea el papá, la mamá, los hijos perfectos, todos felices todo el tiempo. No, habrá momentos difíciles. ¿Mm? Habrá momentos más retadores que otros. Habrá momentos en los que la frustración es tan grande porque me equivoqué, porque claramente soy un ser humano, no va a ser perfecto todo el tiempo. Pero en medio de esa imperfección, poco a poco nos vamos dando cuenta, ok, la forma en la que reaccioné hace rato no fue la adecuada con mi hijo. Necesito bajarme a su nivel y reconocer mi error y pedirle perdón y repararlo, ¿no? Mi hijo está triste, está enojado, es importante que valide su emoción. ¿Cómo puedo hacerlo diferente para que la conexión con mis hijos no se afecte? ¿Sí? Pero claramente esos análisis no comenzamos a tenerlos hasta que somos conscientes, ok, mi respuesta en automático es esta, por lo que viví en mi infancia, que fue esto, eso fracturó mi niñez y mi niño herido, cuando mi hijo hace lo mismo, pues sale y por eso es que grito o tengo ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso presente. Entonces me gustaría que a continuación me compartas ahí en los comentarios dudas, preguntas, experiencias sobre este tema de educar con conciencia a esos hijos. ¿Cómo te ha ido con ese tema? ¿En qué momento de conciencia consideras que te encuentras? ¿Ya reconoces que hay un problema? ¿Reconoces que hay un problema y una solución? ¿Sabes cuál es la solución específica que te puede ayudar a lograr dar ese salto en la crianza con tus hijos? Cuéntame ahí en los comentarios. Y bueno, acá nos dicen, ayer le comentaba a una paciente que somos la generación que está intentando hacer la diferencia, es un gran reto, nos encontramos en el camino de darnos cuenta, claro. Y no es fácil, y no es perfecto, y duele reconocer mis heridas. Yo les digo mucho a propósito de ese comentario que
En realidad es muy fácil uno señalar hacia afuera, ¿no? Pero cuando yo miro hacia adentro, duele. Y darme cuenta de cómo soy por lo que fui en mi niñez, duele un poquito más. Pero es un proceso, es un proceso en el que vale la pena reconocer, estas son mis cicatrices, estas son mis heridas. Es importante aprender a sanarlas, llámese solo, llámese hablando con esos cuidadores que tuve en mi infancia, si es necesario con un proceso terapéutico. Pero pues sí es importante para que en realidad educar con conciencia a sus hijos sea una realidad. Quiero hacerte una invitación muy especial y es, la idea no es corregir o no corregir a los hijos, sino cómo puedo corregir a esos hijos desde el amor y no desde el miedo. ¿Cómo puedo corregirlos creando y fortaleciendo ese lazo afectivo? ¿Cómo puedo corregir a esos hijos sin usar gritos ni castigos? ¿Cómo puedo corregir a esos hijos eliminando poco a poco esos conflictos o esas peleas constantes que son desgastantes para mí como adulto y para mis hijos también? ¿Sí? Quiero decirte que eso es posible. Es posible que corrijas esa agresividad, esa desobediencia de tus hijos, teniendo en cuenta todo lo que te he dicho hace un momento. Y es gracias a una masterclass gratis que quiero recomendarte que te inscribas. Aquí abajo te comparto el enlace. En Instagram se los comparto ahorita por historias y en mi perfil también está disponible para que se nutran de ese espacio. Entonces, recuerda, podemos conocer y corregir a esos hijos desde el amor y desde el respeto, sin usar viejas herramientas de crianza que solo te desconectan de tus hijos. Bueno, un abrazo enorme, gracias por haber estado aquí y seguimos aprendiendo juntos. Chao.